Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para la serie Year Somewhere Somehow. Estaba pasando el control de inmigración. Muy cansada, viajar a través del mar desde Londres a Tokio me llevó casi mediodía y una noche completa y no era nada divertido. Además, después de llegar todavía tengo que apresurarme a ir a una reunión en la oficina de la compañía. Realmente no puedo culpar a la persona que planeó el horario, porque mi llegada no fue parte del plan original. Fue una sesión repentina de acuerdo entre mi padre y yo durante una llamada telefónica. Has cambiado de opinión y has decidido volver y empezar a trabajar aquí, querida. Podía sentir el tono cuidadoso en la pregunta de mi padre. En realidad estoy empezando a sentirme aburrida sin hacer nada. Estaba a punto de hablar contigo sobre eso, papá. No sé por qué, pero desde que acepté estudiar en Inglaterra, en el campo que eligió hace 7 años, claramente he sentido que mi vida se ha vuelto completamente libre después. Mi padre casi nunca interfería en mi vida nuevamente, excepto dándome consejos sobre mis estudios. Esto se hizo aún más obvio después de graduarme con una maestría en el mismo campo el año pasado. Para ser honesta, debería haber regresado a Tailandia inmediatamente, pero no. De una razón simple, estaba agotada de 6 años de intensos estudios y necesitaba un descanso. Mi única condición es que pudiera tomar ese descanso en cualquier lugar que quisiera, pero no debe ser Tailandia. Lo que me sorprendió fue que incluso para un tema tan importante mi padre escuchaba con actitud tranquila. Depende de ti, querida, fue una respuesta que nunca esperaba saber de mi padre. No importa cuán curioso fuera, no me atrevería a preguntar de nuevo, temiendo que él pudiera cambiar de opinión y obligarme a regresar a casa de verdad. Pasé todo un año perdiendo el tiempo sin rumbo, deambulando por Europa. A veces viajaba a Estados Unidos o Australia. Y con el tiempo comencé a sentir que me había vuelto demasiado tonta. La pregunta de mi padre por teléfono la semana pasada me hizo reconsiderar todo seriamente. Quiero empezar a trabajar, pero siento que no estoy preparada para regresar a Tailandia. Mi tono suave debe haberlo hecho preocuparse, ya que sus próximas palabras estaban llenas de ternura. Pensé que ya te habías curado, Pin. ¿Curado? Eso significaba que mi padre todavía no entendía nada en absoluto. No se da cuenta de lo que sucedió con mis sentimientos de 7 años, y no fue solo un dolor ordinario. Fue una cicatriz que dejó una marca larga y profunda. Peor que eso, fue una herida que no apareció, que no se veía visible, pero dolía demasiado, y claramente dañó mi corazón. Una cicatriz, por su naturaleza, nunca sana del todo. Ahora mismo no duele, porque no hay nada que lo desencadene. Pero no estoy del todo segura de que si vuelvo al mismo entorno, vuelva a doler por los viejos recuerdos. Si quieres decir ese asunto, papá, ya he mejorado. Si tú lo dices, Pin, eso me tranquiliza. Lo que más temo es que podrás volver a la depresión como los primeros 2 años después de que te mudaste allí. Ambos nos quedamos en silencio por un momento, antes de que volviera a hablar en un tono que sonaba claro y convincente. No te preocupes, no hay manera de que vuelva a ser tan débil otra vez. Respondí sin estar completamente segura de si realmente era de mi corazón o simplemente palabras para alentarme a mí misma. Eso es lo que queremos, tengo una idea. ¿Qué es? Pregunté. Nuestra empresa tiene un gran proyecto en ese momento. Necesitamos colaborar con un fabricante japonés. Quiero que me ayudes yendo a Japón para gestionar el proceso de producción durante 3 meses. Este trabajo parece que te convendría. Sus palabras se sintieron como luz al final del túnel, y por eso tenía que arreglar todo en una semana y asegurarme de estar en Tokio a tiempo para la reunión, a la que mi padre había dicho que el equipo ya había llegado con anticipación. Bien por aquí. Me giré hacia la voz y vi a un hombre de mediana edad con gestos ligeramente exagerados saludándome. Recordé haberlo conocido alguna vez en mi ceremonia de compromiso con Pum, hace 7 años. Forcé una sonrisa débil mientras juntaba mis manos en saludo cortés. Primero nos dirigiremos al hotel. ¿Tienes hambre? Preguntó. No creo que pueda comer en este momento, respondí. La reunión comienza por la tarde. Debería tener un poco de tiempo para refrescarse. Nos quedaremos en Tokio solo 2 días. Después de eso nos vamos a mudar a Osaka durante 3 meses. ¿Te quedarás conmigo los otros 3 meses completos? No, yo voy a regresar el lunes. Usted se quedará como la jefa del departamento de ingeniería de producción. Mi padre me había dicho que vendría aquí como vicepresidenta para gestionar todo el proceso. También mencionó que quería que yo aprendiera de este proyecto, pero nunca dijo nada sobre aprender de un ingeniero. Pero no se preocupe, tiene mucho talento y es la principal a cargo del proyecto. Definitivamente va a aprender mucho de esa joven.